Señoras y señores, buenos días. Buenos días todos. Gracias por estar en Periodismo y Sociedad. Hoy contamos a 17 de agosto 2021. Andrés Matos, buenos días. Adelante. ¿Me escuchas, Licho? Sí, Estamos en el aire. Adelante. ya, Saludos, buenos buenos días. ¿Me, días, me escuchan? buenos días, buenos días a todos los amigos televidentes. Estamos estrenando una plataforma diferente hoy. Estamos en la vía Zoom porque estrenamos un año. Buenos días, Filiberto. ¿Escucha? Sí, estoy escuchando. ¿Y ustedes a mí? Sí, sí, correcto. Bien, vamos entonces a esperar que la comunicación con Licho Mejores. se reanude. ¿Escuchas, Licho? Yo los escucho. Adelante, dale la bienvenida a don Filiberto. ¿Qué hay? Buenos días, Feliberto. Buenos días a Buenos días, todos. ya colamos el cafecito temprano y estamos listos para la entrevista o para Bueno, el conversatorio. yo estoy teniendo un sube y baja. ¿Dónde tú estás ahora? Bien, evidentemente hay inconvenientes con la conexión del Licho, pero Filiberto Cruz, gracias por estar con nosotros en este día, un día propicio para hablar de restauración de nuestros restauradores aquí Hay en que, la República Dominicana. Ese es el motivo por el cual tenemos el privilegio de recibirle en Periodismo y Sociedad. Filiberto Cruz es Gracias. un ascendiente luchador social, luchador político, dedicado al estudio de la historia. Es un profesional de la enseñanza de la historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, Da clase en el departamento, en la Facultad de Humanidades y en el Departamento de Historia. Y es escritor, si se quiere, o narrador de la epopeya de la restauración. Es uno de los jóvenes, si yo le puedo decir joven, que más Gracias. conoce de esa parte. Siempre nos ha interesado conversar con él de la restauración, sobre todo en esta época. Así que buenos días, Feliberto. Esa es la idea, Feliberto, y nos agrada que comencemos con un antes de 1961, por qué se da la anexión, por qué se da la restauración en esa parte. Y hoy quiero que conozcamos muchos héroes que no se conocen de la restauración. ¿A qué le llamamos restauración, Filiberto? Bueno, el hecho de que la República o la Primera República fuera anexada a España el 18 de marzo de 1861 y que este acto de traición a la patria desatara las iras del patriotismo. Obviamente que cuando los restauradores triunfaron en la revolución, finalmente la república fue restaurada o restablecida. Entonces empieza en 1865, cuando salieron los últimos soldados españoles de Santo Domingo, se inicia el periodo de la Segunda República, que muere en 1916 con la invasión estadounidense en República Dominicana. Entonces esta invasión a la vez duró 8 años. Cuando ellos se retiran en 1924, entonces surge lo que llama la historiografía tradicional la Tercera República, desde 1924 hasta que vuelve la invasión de 65 y supuestamente ahora estaríamos en la Cuarta República. Pero eso es una periodización de la historia que los historiadores profesionales casi nunca la aceptamos. La historia no la podemos analizar así, pero la tradición tiene mucho peso y a veces uno tiene que inclinar la cabeza ante ella. De manera que llamamos restauración porque el objetivo de la revolución, del cual se cumplieron ayer 158 años, era restablecer, restaurar la República Dominicana
que fue anexada en forma inconsulta, como dice el himno nacional, inconsulto caudillo, ¿verdad? Que anexó el país a España. Esa es la respuesta, Licho. Ok. La anexión fue patrocinada por Pedro Santana, a quien se le tiene dentro de los principales hombres de armas de la independencia. Es decir, Pedro Santana, que lucha por la independencia, es el que prohija la anexión, pero Pedro Santana, en el periodo 44-61, en distintas facetas de su poder, desde fuera y desde dentro, provoca el aniquilamiento de grandes hombres de la patria que impulsaron la independencia y que dieron sus vidas o arriesgaron sus vidas por la independencia, aunque esas vidas fueron cegadas por la ira de poder dictatorial de Pedro Santana. ¿Cómo tú logras eso? ¿Logras concatenar esa parte para llegar a la parte de la anexión? Mira, el general Pedro Santana es un personaje controvertido en la historia dominicana. Ciertamente hizo sus aportes en la lucha de 1844 por la separación. Yo no creo que fuera un luchador independentista, de hecho nunca tuvo fe en la independencia. Luchó contra la ocupación haitiana porque desde niño él venía sufriendo mucho en la frontera. Acuérdate que él nació en Hincha en 1801, que era un territorio fronterizo ya invadido por los haitianos, y desde luego salió de Hincha hacia el este, hacia el Ceibo, en 1822, 23 por ahí. Allá se casó con una nueva señora y vivió toda su vida, terminó viviendo toda su vida en el Ceibo. De manera que él no tenía ninguna concepción independentista. Esa concepción era prácticamente exclusiva de los trinitarios y los intelectuales liberales del siglo XIX. Pero en Pedro Santana ese ideal nunca penetró en su conciencia. Entonces yo podemos decir sí que él aportó en principio. Él trajo sus soldados del Ceibo, una cantidad. Los historiadores nos discutimos en cuanto al monto de soldados que trajo desde el Ceibo para integrarlo a la lucha por la separación de 1844. Pero tan pronto él hizo sus aportes y dio el golpe de Estado a los trinitarios, acuérdate que los trinitarios habían conservado el poder por un mes, y cuando regresó de la batalla de Azo, él regresó de Santo Domingo y da un contragolpe militar, y desde entonces él se alzó con el Santo y la Limón, apresó a los trinitarios, los expulsó del país, y prácticamente Pedro Santana es el hombre principal de la Primera República. En la Primera República, como se dice, es el periodo que va desde 1844 hasta la anexión en 1861. Ese es el periodo de la Primera República. Y Pedro Santana es el principal personaje de ese periodo. Es el personaje de más influencia, de más poder. Independientemente de que simpaticemos o no con él, esa es la realidad histórica. Pero como no tenía fe en la independencia, entonces empezó a negociar con España, primero un protectorado, que no es lo mismo que anexión, porque son dos figuras históricas o jurídicas muy distintas. Primero se envió a un diplomático dominicano a España a negociar una especie de protectorado, que era una teoría política muy en boga en el siglo XIX, y como no pudo, entonces finalmente se inclinó a favor de la anexión. Entonces, en historia nosotros evaluamos los personajes históricos, uno tiende a hacer un balance de los personajes históricos. No es como comienza, es como termina el asunto, como se dice regularmente, y esa apreciación es correcta, porque tú puedes hacer muchos aportes al principio, pero finalmente tú desbaratas con los pies lo que hiciste con la mano. Entonces, lamentablemente, Pedro Santana, aparte de todo esto, de que anexó la República, estableció una dictadura militar, y fusiló a decenas de patriotas. Fusiló a María Trinidad Sánchez en el Parque de la Independencia, fusiló a los hermanos Puello, fusiló a José Contreras, fusiló a Francisco de Rosario Sánchez, que es demasiado, ¿verdad? El 4 de julio de 1861. O sea que fue un dictador feroz. A los hermanos Duvergé.
a los hermanos a Duvergé y sus hijos, que él pidió incluso que no los fusilaran, y como quiera los fusilaron. O sea, que tiene una cadena de crímenes terrible, terrible. Aparte de que era un ignorante, porque yo tengo algunos papelitos donde él escribía notas, y tú podrás ver que no tenía ninguna formación. Escribía con muchísimas faltas y fallas. Imagínate tú, en manos de quién estábamos. Entonces ese es el personaje histórico. No se les niega sus aportes al principio, pero el balance histórico lo desfavorece. Él está considerado como un gran traidor a la patria, y ese estigma nadie se lo va a quitar, por mucha vuelta que le demos. Porque, sin embargo está en el Panteón Nacional. ¿eh? Sin embargo, está junto a los trinitarios y los independentistas. Lamentablemente, en el año 78, en la transición, el doctor Balaguer dispuso que los restos de Santana fueran traídos desde el Ceibo, donde estaban enterrados, en la iglesia del Ceibo, que fue lo que él pidió, porque yo no sé para qué Balaguer hizo eso, pero bien, a Balaguer había que entenderlo. En el periodo de la transición, antes de entregar el gobierno a Antonio Guzmán Fernández, él dispuso que el decreto que él había emitido en 1971 se llevara a cabo, y fue enterrado al lado de los patriotas que él mismo fusiló, ahí en el Panteón Nacional, que es como se llama el panteón, no el Panteón de la Patria, porque la ley que estableció ese panteón habla del Panteón Nacional, no lo mencionan como Panteón de la Patria. Y ahí está, junto a los patriotas que él fusiló en distintos momentos. Bien, Filiberto, mire, usted mencionaba hace unos instantes, se refería a los intelectuales liberales previo a la restauración de la República. Se tiene como conocido, como producto histórico de harto conocimiento, la figura egregia de Luperón, de Gregorio Luperón. Me gustaría que nos hablara o nos nombrara esos intelectuales liberales que fomentaron, que propiciaron, que idearon, que patrocinaron, que ayudaron y coadyuvaron a Luperón a lograr tener hoy una restauración que fue determinante para la historia de nuestra nación. Mira, la lista de los intelectuales liberales del siglo XIX es bastante amplia. Luperón tuvo la sabiduría, la inteligencia de asociarse con uno de los primeros historiadores dominicanos, llamado Manuel Rodríguez Otgío, a quien Juan Bosch dice que era el que le escribía los discursos y le llevaba las notas, que después fueron recogidas en las notas históricas autobiográficas de General Luperón en 3 tomos que se publicaron. Entonces, yo creo que Gregorio Luperón es uno de los preferidos de la historia dominicana. Juan Isidro Jiménez en una ocasión dijo que si existieran 2 padres de la patria, Gregorio Luperón debe ser el segundo. Y obviamente el acervo tiene mucha fuerza histórica, porque la biografía de Luperón, que se integró a la Revolución Restauradora siendo un jovencito de 23, 24 años, desconocido, y desde luego saltó a la gloria cuando derrotó a Santana con un pequeño ejército ahí en la batalla de Arroyo Bermejo, cerca de Guanuma. Cuando se produjo la anexión, Santana marchó hacia Santiago para desbaratar el centro de la revolución, porque allí en Santiago estaba establecido el mando principal y el gobierno provisional restaurador, y marchó con un ejército de miles de soldados criollos y españoles hacia el Cibao, y el gobierno colegiado de Santiago, encabezado por Pepillo Salcedo, lo designó a Luperón, ¿verdad? Lo designó para que fuera a combatir y paralizar la marcha forzosa de Santana. Y el encuentro se da por ahí cerca del Sillón de la Viuda, un lugar encumbrado de la cordillera central, cerca de un arroyo llamado Bermejo. Y ahí el joven Luperón, con cientos de soldados mal armados, derrotó a este hombre, a Santana, que tenía fama de arrojado e invencible. Por tanto, a partir de ahí que empieza la carrera política y militar de Gregorio Luperón, y está considerado como una de las principales espadas, si no la principal, porque el mismo Bosch escribió en una ocasión como que Gaspar Polanco era la principal espada de la restauración. Y yo digo, bueno, por lo menos deberían compartirla,
porque esta revolución fue una revolución de líderes. Aquí hubo una gran unidad nacional, como casi nunca se logra en nuestro país. Casi nunca se logra. Que es difícil lograr la unidad de todos los dominicanos contra una invasión extranjera. Pero en este periodo sí la hubo. Entonces, el general Gregorio Luperón, junto con Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo, Benito Monción, el general Santiago Rodríguez, que fue el que inició la restauración. La guerra restauradora la inició el general Santiago Rodríguez en Sabaneta. Esto es otro dato histórico interesante. Y se fueron agregando todos estos prohombres, todos juntos, unidos como debe ser siempre. ¿Cómo la inició Santiago Rodríguez? ¿Con enfrentamientos? En Sabaneta, lo que llaman ahora Santiago Rodríguez, la provincia cabecera, Santiago Rodríguez, antes tenía otro nombre, llamada Sabaneta. ¿El municipio cabecera? El municipio cabecera, que se llama Santiago. Pero déjame una cosa, porque hay una controversia. Gaspar Polanco había enfrentado en Dajabón, según los historiadores, algunos historiadores, a los haitianos, y ahí comenzó. Entonces, por eso se habla de que él es la espada principal. Lo que pasa es que la restauración tiene 3 etapas. Mira, la primera es desde la anexión, el 18 de marzo de 1861. Esos meses que siguen, hay muchas protestas en todo el país que fracasaron todas. La última fue la de Francisco de Rosario Sánchez en el Cercado, por ahí por el sur. Pero ahí está la protesta en Moca, del general José Contreras, la de Olegario Tenar en Macorís, que fue la primera. San Francisco de Macorís tiene el mérito de haber sido la primera villa, porque no era ciudad, sino la primera villa del interior, donde se produjo la primera protesta el mismo día de la anexión. Y también está en la villa de Moca, la de José Contreras, está la del hermano de Mella y de Alfonso en Puerto Plata, está la del cura o arzobispo Meriño en Yamasá. Me están escuchando, ¿verdad? Porque aquí vi... Sí, claro. Sí. Bueno, y todas esas fueron protestas de 1861. En 1863, pero en febrero, volvieron las protestas armadas en todo el país. Te puedo decir que hubo una en Sabaneta, una en Guayubín, toda bajo el mando del general Santiago Rodríguez. Hubo en Santiago, donde murió el poeta Eugenio Perdomo. Hubo una en Montecristi y una en Neiva. Todas estas rebeliones de febrero de 1863 fracasaron. Entonces, ¿qué hacen los patriotas dominicanos? Benito Monción, Gaspar Polanco, todos se refugiaron en Haití. Porque en Haití, es un dato interesantísimo, gobernaba un presidente que inició una nueva relación con República Dominicana. Ese presidente se llamó Fabré Gefrard. Fabré Gefrard, que debería una gran avenida de la capital llevar su nombre. Porque Charles de Gaulle nunca hizo nada por este país, ni George Washington, ni John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué es eso? Entonces, porque es haitiano, no ayudó, porque todas las armas y municiones de la restauración, ¿por dónde entraban? Por Haití. Y este presidente haitiano, Fabré Gefrard, que algún día habrá que reivindicarlo, ya lanzó una proclama llamando al ejército haitiano a luchar contra la anexión de Santo Domingo a España, por diversas razones, porque la anexión de Santo Domingo ponía en peligro la independencia de Haití también, obviamente, ¿verdad? Y entre muchas razones, por eso no es el tema. Lo que quiero decir es que se refugiaron en Haití y se pasaron 6 meses en Haití. Incluso el presidente Gefrard intervino, porque siempre había diferencia entre los líderes dominicanos refugiados en Haití, para que alimaran a Pérez y se pusieran de acuerdo. Y es por eso que el 16 de agosto de 1863 cruzaron la frontera y en el Cerro de Capotillo, ahí en Dajabón, izaron la bandera en señal de que la revolución entraba en una tercera y última etapa, que fue la decisiva, que es la que celebramos, el inicio de la restauración. Porque también tenemos un problemita en que, ¿cuál es la fecha que debemos celebrar? ¿El inicio o el final? Porque el 12 de julio de 1865, 2 años después, salió el último soldado español de Santo Domingo, ¿verdad? Esa es la derrota definitiva de España. Entonces, ¿por qué yo creo que el 12 el 16? Bueno, Euclides Gutiérrez, que independientemente de todo, en historia es un gurú también. Él dijo en una ocasión
porque fue mi profesor de historia en la UAS. Cuando yo estudiaba la carrera de historia, Euclides fue mi profesor de esta asignatura que le llamamos en la UAS Historia Dominicana 3, porque es el tercer nivel de la historia. Él fue mi profesor ahí y dijo que la fecha que se debía celebrar era el 12 de julio, no el 16 de agosto. Bueno, la historia oficial ya no la vamos a cambiar. El 16 de agosto es la fecha que celebramos y así la tenemos que aceptarla, tenemos que inclinarnos ante esa tradición. Pero Gregorio Luperón después es el héroe de la revolución, de la guerra de los 6 años. Hay una faceta histórica de Luperón que nadie la conoce, o muy poco la conoce. Mira, cuando los cañones no se habían enfriado contra la anexión, Buenaventura Báez, que es tan traidor como Pedro Santana, empezó a negociar un tratado de anexión ahora con los Estados Unidos de América. Eso fue en 1868. Empezó ahí. Y ese tratado de anexión es bien conocido porque tiene una literatura muy amplia, una literatura histórica muy amplia. Y Gregorio Luperón fue el que encabezó la revolución de los 6 años contra el gobierno de los 6 años de Báez, que frustró que este país pasara a ser una colonia de los Estados Unidos durante la guerra de los 6 años. Que era lo y que después él quería a través de la bahía de Samaná, dicen unos. Claro. Y después, Gregorio Luperón, que nunca quiso ser presidente de la República, porque es uno de los dominicanos que, teniendo chance y muchas oportunidades de ser presidente, rechazó ser presidente de la República. Gregorio Luperón en ese aspecto se parecía mucho al doctor José Francisco Peña Gómez, que teniendo todas las condiciones Bueno, se le ha frizado la imagen a Filiberto. Esperemos que corrija esa situación. Qué pena. Gregorio Luperón cuando fue muy bien. Los últimos 30 segundos se frizaron. Porque se fue la luz, yo por eso tengo mi celular con carga 100%, porque yo sabía que la luz se iba a ir temprano. Mencionaba las características de paralelismo en criterios hacia la ofrenda personal de su figura entre José Francisco Peña Gómez y Gregorio Luperón. Mira, son dos figuras históricas que tienen mucho parecido. Se puede hacer un paralelismo histórico, una comparación histórica entre ambos líderes, ¿verdad? Su origen humilde, su desprendimiento de que no querían ser presidentes, rechazaban los cargos, patriotas a carta cabal, próceres de la República. Tú sabes, yo puedo escribir un trabajo sobre eso. Lo que pasa es que el tiempo de uno está muy ocupado y este país, la gente se divide. Pero hay dos personajes que se parecen mucho también. Lilis y Trujillo se parecen mucho. El historiador Michel, que en paz de casa, Emilio Cordero Michel, lo que pasa es que tengo mucho nombre en esta cabeza y se me cruza. El historiador Emilio Cordero Michel escribió un trabajo en la revista Clio de la Academia Dominicana de la Historia, donde él hace una comparación entre Lilis y Trujillo. Báez y Balaguer tienen también muchos parecidos históricos. Y Gregorio Luperón y José Francisco Peña Gómez también tienen sus parecidos. Claro, son figuras relevantes de la historia, unos liberales, sí, otros conservadores. Habrá que buscarlo, ¿verdad? Peña Gómez tenía una excúsame, Feliberto. Ajá. Tú y yo que trabajamos junto con Peña Gómez. Claro. Peña Gómez tenía una predilección por Gregorio Luperón. Tiene un libro, yo no sé si se lo han publicado, que era como una biografía y un paralelismo con él. Sí. Inclusive yo escribí unos reportajes en el Nuevo Diario. En el Nuevo Diario escribí unos reportajes históricos con relación a Gregorio Luperón, pero en el fondo era destacar el parecido, el paralelismo entre estas dos figuras de la democracia dominicana, el general Luperón y el doctor José Francisco Peña Gómez. Pero bien. Filiberto, mire, antes de que usted entre al episodio, a la fecha que está marcada con el 16 de agosto, me gustaría que me haga una especificación, aunque sea breve, en lo siguiente. Sí, no, que vamos a una pausa, Gregory,
Ah, bueno, Sí, vamos a porque la pausa. De acuerdo, sí, vamos a la porque va pausa. avanzando el tiempo. Sí. Correcto, correcto. Muy bien, continuamos en este canal del Sol, Canal 6. Nuestro conversatorio hoy día con el historiador Filiberto Cruz, tocando el tema de la restauración dominicana. Quería mencionarle antes de la pausa que normalmente en la historia, y es casi no una repetición, pero sino algo similar a la pregunta anterior, la restauración se conoce como un hecho de una confrontación bélica. Sin embargo, y aquí es que me interesa que me determine, Filiberto, si tal como hubo en la filantrópica, la trinitaria para lograr nuestra independencia a mitad del siglo XIX, en la primera mitad, eh, hubo para lograr la restauración ese grupo de intelectuales, de pensadores, de planificadores, y que no solamente había hombres de armas tomar, como siempre mencionamos, Luperón hizo esto, Luperón hizo aquello, derrotó en esta batalla a tales personajes que enfrentó. ¿La parte intelectual estuvo presente para lograr la restauración o fue una decisión de vamos a las armas? No. Hablamos de una lista de intelectuales del siglo XIX, pero no lo mencionamos, pero vamos al grano ahora. Por ejemplo, intelectuales de la talla de Francisco Ulises Payat, Francisco Bonó, Belisario Curiel, todos esos intelectuales del Cibao que habían escrito la primera constitución liberal y democrática, conocida como la Constitución de Moca, porque en el Cibao esto tiene unos antecedentes inmediatos interesantes. En Santiago, en todo el Cibao, se produjo en julio de 1857 una revolución democrática, la llamada así mismo la Revolución Democrática del Cibao, De los tabaqueros, encabezada, decían que era de los tabaqueros. sí, porque estos productores del tabaco cibaeño fueron estafados por Buenaventura Báez, que mandó a imprimir 18 millones de papeletas sin fondo, sin respaldo, ¿verdad? Y con ese dinero falso le compró toda la cosecha a los tabaqueros o tabacaleros del Cibao de 1800, en julio de 1857. Y esta gente se reunió en la plaza pública y lanzaron un manifiesto en Santiago, firmado por más de 10,000 personas, donde llamaban a combatir a todo el pueblo dominicano para derribar a este gobierno nefasto, que fue el segundo gobierno de Báez, porque Báez fue 5 veces presidente y encabezó 5 administraciones nefastas para la historia dominicana. Todas fueron nefastas. Y esta segunda administración de 1857 se caracterizó por la estafa y por eso estalló la Revolución Democrática del Cibao y por eso los prohombres del Cibao se reunieron en Moca a partir de diciembre y ya en febrero de 1858 habían dictado la primera constitución democrática de la historia nacional, una constitución liberal y democrática como debía ser en ese momento. ¿Qué establecía esa? Filiberto, se dice que fue superada solo por la de Juan Bosch en ese periodo. Sí, hemos tenido como 3 o 4 versiones, pero esa es la primera. Las demás, por ejemplo, la de 1865, después que concluyó la Revolución Restauradora, se inspiró en la de Moca. La de 1824 también se inspiró en la de Moca. La de Juan Bosch de 1962, 63, también. O sea, hemos tenido constituciones liberales y democráticas. Pero esta de Moca tiene el mérito de haber sido la primera porque reconoce el derecho al voto de todos los dominicanos. En tiempo de Santana aquí no votaba todo el mundo. Votaban nada más los funcionarios, los empleados públicos y los propietarios. El pueblo y las mujeres no votaban. No votaban. Las elecciones eran indirectas. En esta se estableció el voto universal. Se prohibió la reelección presidencial por primera vez. Por supuesto, establecieron que Santiago era la capital de la República. Aquí se evidencia el sentido regionalista de esta revolución
pero aquí se destacan grandes prohombres. Uno de los grandes liberales de este periodo, Ulises Francisco Espaillat, que llegó a ser vicepresidente de la República y después presidente de la República. Y el día de su nacimiento, que es el 29 de abril, está considerado como el Día de la Ética Nacional, porque encabezó en 1876 uno de los gobiernos más pulcros, más transparentes de la historia dominicana, ¿verdad? Acuérdense que este flagelo de la corrupción administrativa ha sido terrible en la historia política dominicana. Entonces ese mérito le corresponde a Ulises Espaillat. Bonó, Francisco Bonó, intelectual, nacido en San Francisco de Macorís, pero vivió todos sus años en Santiago, es un intelectual de fuste también, escritor. O sea, estos liberales, estos pensadores liberales, que desde el gobierno de Santiago escribían muchísimo. Todos los escritos, todas las proclamas de estos liberales del siglo XIX están recogidas en un libro de Maurice, que se publicó después, para que las nuevas generaciones tengan de dónde beber en la fuente del liberalismo político del siglo XIX. Pero la lista es bastante amplia, hermano. Hay libros escritos que podamos mencionar antes de llegar al siglo XX sobre la historia nuestra, de relevancia sobre esos episodios. Claro. Mira, de Maurice ha sido un historiador erudito, o fue un historiador erudito, o sea, que se dedicó a recopilar fuentes históricas de primera y las publicaba en sus libros. Un hombre que escribió 173 libros, imagínate tú. Wow. Insuperable, ¿verdad? Ahí están los escritos del historiador Rodríguez Orgío, patriota e historiador, restaurador, que vino con Duarte, incluso cuando Duarte vino desde Venezuela a pelear en el 64, ¿verdad? Que no lo dejaron entrar en acción. Los libros de Rodríguez Orgío. Bueno, la lista es larga, ahora mismo se me escapan algunos, pero hay muchos escritos que se conservan. Está la misma notas autobiográficas de Gregorio Luperón, las historias del historiador García, del historiador José Gabriel García, considerado el padre de la historiografía dominicana, porque es el primer historiador que realmente defiende la patria, que defiende los intereses nacionales, porque la historia es una ciencia, pero también tiene un compromiso moral, que es defender los intereses sagrados de la patria. Y obviamente José Gabriel García es uno de los primeros historiadores dominicanos que escribió una historia, un compendio de la historia de Santo Domingo en 3 volúmenes. Ajá. Las consecuencias de la guerra de la restauración, cuando ya la reina de España produce el decreto que envía el último soldado, eso fue en 1965. Sí, ella destiló el decreto en mayo de 1865 y el retiro se produjo unos meses después. En julio. Este periodo que reinicia la República Dominicana, a partir de ahí vienen muchas guerras y vienen muchos liderazgos caudillistas, vienen los 6 años, pero ¿cómo tú evalúas del 65 hasta el final del siglo ese proceso y la consolidación de los valores que luchaban por la independencia y la democratización del país? Mira, como tú bien dices, Licho, una de las consecuencias de la Revolución Restauradora fue la fragmentación del liderazgo político y militar en República Dominicana. Todos estos líderes se convirtieron después en caudillos regionales, locales o nacionales, porque no había condiciones para que existieran caudillos nacionales fortalecidos, porque no había comunicación, el país no tenía carreteras, el país estaba dividido prácticamente en regiones separadas porque no había comunicación. Viajar de Santo Domingo a Santiago era lomo de a caballo, no había carretera, no había comunicación moderna. Entonces, obviamente los liderazgos eran regionales, básicamente regionales o locales o provinciales. Entonces, esa fragmentación es una de las consecuencias de la Revolución Restauradora y por eso van a abundar tanto los caudillos y caudilluelos después de la Revolución. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Una inestabilidad política. Tú podrás contar 14 gobiernos que se instauraron en el país desde 1800
65, hasta que Báez regresó por cuarta vez en 1868. En ese interregno de 3 años se establecieron 14 gobiernos, y hubo 21 rebeliones armadas de la Montonera, rebelión en el este, rebelión en el sur, rebelión en el norte, que no estabilizaron la vida. Con Báez se estabiliza, pero a costa de perder la soberanía y de este hombre entrar en contacto con el recién inaugurado imperio norteamericano, porque los Estados Unidos se consolidan después que termina la guerra interna, la guerra civil interna en los Estados Unidos en 1865. Ellos se expanden por toda América Latina, hacia el sur. Entonces, obviamente que este periodo expansionista coincide con la llegada de Báez, y Báez lo que busca es una asociación con los gobiernos de los Estados Unidos, y empezó a negociar primero la bahía de Samaná, empezó a tomar prestado. Báez que inaugura la carrera de los préstamos, el endeudamiento externo, ¿verdad? Con el empréstito Harmon, que fue otra estafa del señor Báez, porque firmó por 420,000 libras esterlinas, que era la moneda inglesa en esa época, y solo recibió 38,095 libras esterlinas, y firmó como que la había recibido todas, y después hubo que pagar ese préstamo con creces. Más adelante se podría hacer una historia, porque ustedes los comunicadores, uno tiene que aprovechar estos momentos para decirles, pero hay muchos temas más que son también interesantes. Entonces, ¿se puede hablar de que se podía armar un expediente legal por ese hecho? Oh, pero claro que sí. Y tú no sabes que aquí hubo un presidente de la República que, siendo presidente, asaltó un banco. ¿Cómo? Sí, aquí hubo un presidente que asaltó un banco. Claro que sí. Literalmente. Sí, literalmente, claro que sí. Yo lo demuestro. Entonces, todo este es un desorden que hay en la República Dominicana. ¿Y cuál presidente fue ese? Lilis. Tenía que ser. Lilis estando activo como dictador que era, un día fue a buscar su cuarto que tenía ahorrado en el primer banco dominicano, se llamó el Banco de Santo Domingo, que fue fundado en 1889 con capital francés. Y los franceses pusieron a Eugenio de Marchena para que administrara el banco. Un día Lili tenía 60,000 pesos fuertes ahorrados en el banco y lo fue a retirar, y Marchena le negó el retiro y regresó después con una turba armada y asaltó el banco y se llevó su cuarto. Eso es un asalto a mano armada. Sí, un asalto. Claro, ese no era el procedimiento. Eso está historiado ahí, eso se puede demostrar fácilmente. Fue un asalto. Tiburcio, así que si vienes rápidamente a la memoria, ¿hay algún personaje de nuestra historia que propició que fuéramos independientes en 1844, que perpetuara su intención y su trabajo pro República Dominicana para la restauración? No, los restauradores lo que hacen es que reivindican todo el accionar político patriótico de 1844. Ellos lo que hacen es que lo reivindican, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que en la restauración participó Mella. Yo no he hablado de Mella. Mella es uno de los hombres clave de la restauración, porque fue que inventó el método de guerra con el cual pudimos derrotar al poderoso ejército español. La guerra de guerrillas, inventado por el genio militar de Ramón Matías Mella Castillo, que se fue invicto al cielo, porque nunca perdió una batalla. Está la acción de Francisco de Rosario Sánchez en el sur. Y Duarte, en el 64, en marzo, vino desde la distante Venezuela para integrarse al movimiento restaurador. De manera que la restauración tú tienes que verla como una continuación en un escenario, en un contexto distinto de lo que fue la lucha patriótica y revolucionaria de los trinitarios. Ya, bueno, vamos entonces a otra pausa para cumplir con los compromisos del programa entonces. Muy bien, estamos dialogando en la pausa con Filiberto Cruz
historiador dominicano, un diálogo tan intenso y agradable como el que él ha compartido con ustedes en el aire. Licho, para la parte final, introduce por favor a Filiberto. Porque estábamos en una pausa. Y yo estoy... Bueno, Filiberto, lo que reiteremos la visión de ese periodo ya después del 65 al 78, 80, cuando llega la inestabilidad política, todos esos gobiernos y todas esas montoneras, para con la llegada de Gregorio Luperón y el padre Meriño al poder. El Partido Azul, si se quiere. Bueno, en verdad eran dos tendencias políticas, cada una con su liderazgo. Gregorio Luperón, si es el líder histórico del Partido Nacional, también conocido como Partido Azul, y Buenaventura Báez era el caudillo principal del Partido Rojo. El uso del color era porque en las batallas que se daban constantemente, los partidarios de uno y otro bando se identificaban levantando un pañuelo o una bandera del color azul o del color rojo. Pero luego el Partido Rojo de Báez se dividió, hubo un fraccionamiento dirigido por el general puertoplateño Ignacio María González, que propició una división y surgió el Partido Verde. El Partido Verde. Ignacio María González gobernó también en forma estable durante un periodo bastante bueno, pero después vinieron las insurrecciones y en el año de 1879 Gregorio Luperón fue presidente por primera y única vez. Gobernó durante un año, 1879-1880. Y en este periodo, Gregorio Luperón encabezó un gobierno patriótico que ayudó a los cubanos en su lucha contra el colonialismo español, porque Cuba lamentablemente seguía siendo una colonia española junto a Puerto Rico. Cuba pasaron a ser las dos últimas colonias españolas en América. Gregorio Luperón incentivó el surgimiento de un periodismo independiente, dándole una ayuda mensual a cada periódico que viera la luz pública. Incentivó la cultura, la educación. En fin, este fue un gobierno efímero, muy breve, que él ni siquiera vino a la capital a gobernar, gobernó desde Puerto Plata y envió a su asistente, al general Ulises Heró, que era su hombre de confianza, como delegado político a Santo Domingo. Entonces, como no quería ser presidente de la República, en 1880 propició que el Partido Azul llevar a cabo una convención y ahí salió electo el padre Meriño, que gobernó 2 años. Meriño gobernaría 80-82. Después gobernó Lilis en forma democrática porque su primer gobierno estuvo acorde con los lineamientos del Partido Azul. Gobernó 84, 80 y 82, 84. 84, 86 debió gobernar el padre Villini, pero este renunció en el 85. Entonces Alejandro Bosque Gil, que era el vicepresidente, tomó la rienda del poder. Entonces en el 86 volvieron las elecciones, porque eran elecciones cada 2 años. El Luperón decía que el Partido Azul era un partido de líderes políticos e intelectuales y que a todos debía darle un chance para que fueran presidente de la República. La alternabilidad se inició ahí. Aquí viene el parecido que yo encuentro, que tiene el parecido histórico aquí en este aspecto al prócer Peña Gómez. Entonces, en el 86 surgió un problema que la gente de Lilis hicieron fraude y se montó ahí mediante el fraude. Fíjate que cada vez que surgen estas dictaduras, o son producto de un fraude electoral o son producto de una invasión extranjera. Casi siempre. Entonces ahí empezó el fraude. Luperón lo escribe bastante en las notas autobiográficas. Se puede leer cómo se produjo este fraude electoral en 1886, que da origen a la dictadura de 14 años de Ulises Heró Lilis, que murió a tiro de un mosca el 26 de julio de 1899. Hasta que apareció Moncáceres. Hasta que aparece un grupo de valientes, como siempre, porque hemos tenido 4 magnicidios. El primer magnicidio lo ordenó Gaspar Polanco, uno de los jefes
más sobresalientes de la restauración, que ordenó el fusilamiento del general Pepillo Salcedo, que era el presidente del gobierno restaurador. El primer presidente del gobierno restaurador. Correcto. Porque Pepillo Salcedo, José Antonio, mejor conocido como Pepillo, entró en negociaciones secretas con la facción baecista. Báez no estaba en el país, que se había pasado 7 años exiliado por España, por allá. Y tenemos la situación del tiempo, ya nos están avisando. Feliberto, vamos a tener que cortar y vamos a tener que cederle al canal estos tiempos porque ya se nos venció el nuestro y nos robamos unos 2 o 3 minutos. Pero solo quiero pedirte que mantengamos la comunicación para que tú vuelvas en otro momento y podamos externar y extender este conversatorio histórico que necesitamos los dominicanos conocer, porque no conocemos la historia, porque no leemos. Las últimas generaciones está en chateo, está en redes sociales. Bueno, hermano, yo soy profesor de la universidad y para poner a estos muchachos a leer un librito ahí es terrible. Es terrible. Bueno, gracias, Feliberto. Te agradecemos de verdad este aporte que nos ha hecho hoy en torno a la restauración y sinceramente te pedimos que te conviertas en un colaborador nuestro para edificar en espacios como este la historia dominicana. Perfecto. Bien. Pues gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, nos robamos como 5 minutos. Si Dios quiere. Nos vemos. Bueno, hasta entonces.